Sí, ya están haciendo 36 grados siendo las 12 del mediodía. Hay que pasar la ola de calor. Y como lo prometimos, estamos acá con nuestro... Él ya es parte de este programa, un amigo de la casa, Erico Baladares, director de la Batalla Cultural y de la revista Hegemonía. Que justamente, bueno, están trabajando ya para que salga el nuevo número de Hegemonía. ¿Cómo estás, Erico? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Doctor Alonso, un abrazo enorme, feliz año nuevo. Al fin hablamos después del 2022, feliz 2023. Así es, y siendo campeones, pues estábamos ahí en Sí. medio del campeonato mundial cuando hablamos. Sí, así es. Y ahora somos campeones. ¿Cómo viviste todo eso, Erico? Con mucha emoción, con el lobito acá y mi nene muy emocionado. Él con 10 años no había visto a Argentina campeón del mundo todavía. Bueno, la vio y estamos contentos acá. Qué lindo para los más chicos y bueno, y para nosotros que, bueno, al menos... Yo la verdad que del 86, si bien lo viví, no tengo un recuerdo de cómo fue. Sí me acuerdo del otro, del 90, tengo un recuerdo de ver los partidos y todo con amigas y todo el colegio, pero el 86 la verdad que no me acuerdo. Entonces fue como algo nuevo, ¿no? Por más que temporalmente sí estuve. La verdad que fue sí, muy... Yo sí lo recuerdo porque soy viejo, pero bueno. Sí. No. Ni lo digas. Erico, ¿pensás que esto del mundial y de la alegría influye en algo para los argentinos en esto en lo político, en la construcción de lo político? ¿Tiene algo que ver o es algo que, bueno, quedó como anecdótico del fútbol o no nos puede servir en algo como pueblo-nación? Sí, claro que impacta. Impacta en el autoestima de la gente, la autoestima. Impacta en la predisposición a organizarse, impacta en un montón de cosas. Y va a impactar para que el gobierno de turno saque ventaja de eso electoralmente. A mí me parece que no es así, pero impacta políticamente, impacta socialmente, vamos a decir. Sí, pero tiene impacto social. Uno pensaba, ¿no? Cuando toda la gente que salió, yo estuve ahí también, ¿no? El martes ese que fue feriado, ¿no? Que salimos todos a la calle y realmente fue más allá que no pudimos ver a los jugadores, pero fue lindo ver al pueblo contento, más en un diciembre, ¿no? Con la significancia que tiene para nosotros el mes de diciembre y salir así felices y ver toda la gente movilizada y uno dice... Es inevitable pensar, si esta movilización no la usamos para algo más, no la utilizamos esta movilización también para forjar un proyecto de país soberano, ¿no? Es inevitable pensar eso, yo creo. Sí, pero una movilización tan numerosa, tan masiva, para otra cosa que no sea fútbol, a mí me parece un poco difícil. Como no estaba la grieta y estamos todos juntos, todos unidos. Pero ahí había mucha gente, muchos argentinos que no se movilizan por nada, y no se van a movilizar nunca, porque esa es una verdad de nuestra sociedad, de todas las sociedades, es que la política es una actividad de pocos. Sí. La mayoría no se mete en política. Esto es así en todas partes. La mayoría no está interesada en la política. Sí, entonces juntar a toda esa gente en la calle por política a mí me parece ser muy, muy difícil. No, claro, es algo utópico, ¿no? Pero Erico, la última vez que nosotros hablamos, claro, fue antes del Mundial, después en la última edición de la revista, sería del mes de enero, ustedes analizan en Hegemonía, ¿no? Me refiero a la revista Hegemonía, hacen un análisis muy interesante sobre la coyuntura electoral y del Frente de Todos, ¿no? Y de esto del rol que cumplió Alberto Fernández. Porque, ¿qué pasa? Ahora sé cómo ves el panorama político, ¿no? Que se están ahora abriendo las candidaturas y viendo quién todos quieren ser candidatos a presidente. Y esta posibilidad de que Alberto Fernández también se postule
como él como un posible candidato, ¿no? Y vos haces un buen análisis, me gustaría que amplíes un poco de esto de Alberto Fernández, como que quiso que no, pero no pudo, como que en realidad aparece como uno de los nuestros que intentó pero no pudo contra el poder fáctico, porque de todas maneras tiene buenas intenciones, cuando en realidad es alguien que desde el establishment, la irrupción de Massa, que vos también analizás mucho la figura de Sergio Massa. ¿Cómo lo ves a esto? Si nos puedes ampliar un poco para que se entienda esta coyuntura política. Bueno, a mí me parece que este año se va a ver, se va a ver masivamente la gente que todavía duda y se resiste en darse cuenta, se va a ver claramente. Alberto Fernández es un topo del poder que vino a destruir, vamos a decir, ¿cómo lo digo?, el peronismo genérico, ¿no?, a la fuerza representativa de la mayoría. Él vino a dejar esa fuerza política pegada con un fracaso para que se hunda. Porque no hay forma de destruir nada si no es de adentro. Nada puede voltearse desde afuera, porque si yo estoy todo el día en televisión acusando a Cristina, acusando al peronismo, diciendo que criticándolo todo el día desde afuera, criticándolo, lo único que hago es fortalecerlo. Yo lo único que hago es fortalecerlo, porque el que lo apoya, lo va a apoyar cada vez más porque está en contra mía. No, lo que yo tengo que hacer es otra cosa. Sí, como viene funcionando la grieta, digamos. Claro, la grieta no destruye ninguna de las dos fuerzas políticas involucradas. La fortalece, porque se fortalecen en oposición mutuamente una a la otra. Esto es así. Si yo quiero destruir la fuerza política, lo que tengo que hacer es infiltrarme en ella y llevarla al fracaso. Porque así lo que la apoyan, la dejan de apoyar. Eso fue lo que logró Alberto Fernández. Él logró que mucha gente que estaba, vamos a decir así, de este lado, hoy ya no lo esté. Entonces creo que este año se va a ver claramente cómo Alberto Fernández da la puntada final en este plan, que no es de él, es una estrategia de poder fáctico. Como Alberto Fernández da la puntada final en esta estrategia, que va a ser presentarse él como candidato para perder por mucho, o bien ante el espanto de los que todavía quieren salvar los muebles, vamos a decir así, ante el espanto de estos, digan, bueno, está bien, yo bajo mi candidatura, pero ni yo ni ustedes, a Sergio Massa de candidato. Sí. Entonces, en una sola jugada, logra destruir lo que estaba construido y pasarle el bastón a Massa, porque sea lo que fuere, lo que son militantes, simpatizantes de esta fuerza, van a votar al mismísimo diablo, ¿entiende?, para que no gane Macri, o un macrista, vamos a decir así. Entonces, los que alguna vez militaron por Cristina Fernández van a votar a Massa, no hay ninguna duda de eso. Claro, como la teoría del mal menor, bueno, pero bueno, tenemos que apoyar esto porque si no pueden ganar los amarillos. Claro, pero resulta que Massa es peor que los amarillos. Claro, no importa si tenés que resignar todas las banderas, pero la cuestión es que no ganen los amarillos. Es que más allá de las banderas, Massa es peor que los amarillos. Porque Massa es capaz de hacer un daño tal que los amarillos no son capaces. Porque Massa es como Menem, doctora. Massa puede hacer profundas transformaciones sociales, profundas reformas, sin ser molestado por los sindicatos, por los movimientos sociales, porque él es peronista. Claro, lo va a hacer con legitimidad. Las va a hacer con legitimidad. Es que, a ver, con apoyo popular, porque, sí, como dice, él es peronista, pero está entre comillas, es como Menem. ¿Entiende? Sí. Si Alfonsín hubiera intentado hacer lo que hizo Menem, lo volan de una patada. Los sindicatos, los movimientos sociales. Recuerde que a Alfonsín le hicieron 13 paros, le hicimos 13 paros con los sindicatos, ¿no? 13 paros nacionales, 13 paros generales hicimos.
Alfonsín. Y Menem privatizó todo, no le hicimos ninguno. Hasta el 97, 98, cuando ya estaba todo cocinado, vamos a decir así, ¿no? Menem pudo imponer la totalidad del consenso de Washington, las privatizaciones, todo lo que Menem hizo, sin ningún problema, y sin oposición por parte de los sindicatos, los movimientos sociales, de los peronistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la conclusión es esta: el daño que puede hacer Massa es mucho más grande, es mucho mayor que el daño que puede hacer cualquier cambiamita, cualquier amarillo, Macri, llámese Macri, Bullrich, el propio Javier Milei, que no se sabe dónde va a parar al final. Sí. Cualquiera de ellos tiene una capacidad de daño limitada, porque en algún momento le tiramos 14 toneladas de piedra en el Congreso. Sí, eso yo el otro día justo hablaba con mi mamá, discutíamos eso, y mi mamá decía, no, porque Milei, yo no, pero al establishment para mí no le conviene un Milei, porque vos, o sea, supongamos que gana Milei es presidente, digo Milei o Patricia Bullrich, alguno de estos con ideas extremas, digamos, ¿no? Y no vas a mantener la paz social. No sé si al establishment le conviene Milei, o no le conviene por ahí un Massa. El establishment necesita Massa, claro. Porque es el que ata la vaca, el que va a hacer el nuevo estatuto legal del coloniaje. Que el problema acá, para la etapa que se viene, como fue en los 90 con Menem, el tema de las privatizaciones del patrimonio público, ahora el asunto para la coyuntura que viene, son los recursos naturales. Alguien tiene que atar las vacas acá, ¿verdad? O sea, el litio, el gas, todo eso, alguien va a tener que... Pero lo dijo, ustedes lo publicaron en la batalla cultural. Sí, claro, hace 3 años que venimos diciendo esto. Claro, pero sí, no, ya es como que se viene cumpliendo todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Claro. Lo que has dicho acá. Pero el otro día publicaste sobre la jefa del Comando Sur, diciendo esto de diciendo esto de la importancia que son los recursos de América Latina, y que tenemos que el litio, o sea, abiertamente, o sea, no lo esconden. Hablando tenemos tal cosa, tenemos litio, como que son de ellos. Tenemos gas, tenemos todo esto, claro, es de ellos, el patio trasero. Nadie tiene que dudar de esto. No es una opinión. No es conspiranoica. Es una doctrina. No, además es una doctrina. Se llama doctrina Monroe. Sí. Los yanquis consideran que América, desde el Alaska a la Patagonia, en realidad la Antártida, las islas del Atlántico Sur, todo eso pertenece a los Estados Unidos por cuestión de destino manifiesto. Ellos tienen unas categorías que se llama destino manifiesto, es una cosa parecida al pueblo elegido de los judíos, parecida a la raza superior de los nazis, es la misma categoría que se llama destino manifiesto, según la que los Estados Unidos están llamados a gobernar el mundo. ¿Sí? Es una vocación divina, y en ello está la doctrina Monroe, que es América para los americanos, donde americanos es sinónimo de estadounidense, yankee. América es para ellos. Entonces, lo que esta señora generala del Comando Sur, Richardson, expresa no es una opinión de ella. No, ni siquiera es un lineamiento del gobierno de turno. No, lo que ella está expresando es el proyecto de país o de imperio inmanente de los Estados Unidos de hace 250 años. Nada más que eso. La gente se espanta, la gente que ve esto se espanta, pero ¿por qué no se fija un poco en la historia para ver que esto siempre fue así? O sea que nosotros también porque hay un cambio de hegemonía, hay un cambio se está reconfigurando el mundo, digamos, con con el avance de China, con la guerra, con toda la situación internacional, ¿no? Y nosotros teníamos acá 2 opciones.
o buscamos nuestro propio desarrollo, nuestra propia conveniencia, o nos hacemos parte de este modelo imperial. Y me pregunto si algún proyecto político de los que tenemos ahora podría llegar a sacarnos de eso, o inevitablemente vamos a un modelo imperialista. Eso es lo que digo, pensando en todas las opciones que tenemos. Neocolonial. Desde el punto de vista de la Argentina es una cosa neocolonial. La Argentina es un país soberano e independiente en teoría, sí, ¿no? Himno, bandera, frontera, constitución, parlamento, poder ejecutivo, bla, 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 instituciones, todo de un país independiente, pero funciona como una colonia. ¿Se entiende? En la práctica, económicamente, la Argentina funciona como una colonia. Eso se llama neocolonialismo. Una forma de colonizar económicamente, manteniendo las apariencias de independencia y soberanía de los países colonizados. La Argentina es una neocolonia y no lo fue desde que se independizó a principios del siglo XIX. No lo fue únicamente en 3 ocasiones, vamos a decir, hace 3 breves periodos de su historia. En 3 breves periodos de su historia, la Argentina fue soberana e independiente de verdad, o por lo menos tendiendo a hacerlo, o por lo menos haciendo cosas. Ahí voy a su pregunta, doctora. Hubo proyectos políticos, como usted dice, en 3 ocasiones, que buscó la independencia y la soberanía. Primero con Juan Manuel de Rosas, que fue derrotado por la traición de Urquiza en Caseros. Después con Juan Domingo Perón, que fue derrotado por la perfidia en el golpe del 55. Y finalmente con Néstor Kirchner, y durante buena parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ya en el siglo XXI. En esas 3 coyunturas, la Argentina hizo cosas más o menos, es evidente que no vamos a comparar el kirchnerismo con el peronismo original, ni. Sí, pero más o menos, el proyecto de país que llevaba a cabo el gobierno, claro, el gobierno, el Noanalca, el hecho de que Cristina y Néstor, mientras fueron presidentes, nunca fueron a la embajada, nunca recibieron al embajador de Estados Unidos. Simbólico, pero está diciendo, ¿no? Nosotros queremos ser también, vamos a hacer negocio con los Estados Unidos, pero como ustedes tienen la hegemonía continental, mejor no nos vemos juntos, para que quede bien marcado que nosotros acá queremos un poco de libertad, para poder, libertad de movimiento, ¿no? Para poder negociar con todas las naciones y hacer nuestro juego. Son tres coyunturas. Por eso en algún momento escribí ahí alguna nota en Hegemonía Argentina, esos 5 caseros. A mi modo de entender, la Argentina perdió 5 veces la batalla de Caseros. La primera efectivamente en el 52, en 1852. Después cuando es derrotado Irigoyen en el 30. Sí. Otra vez con Perón en el 55, con el golpe del 55. Otra vez en el 76, sí, ¿no? El golpe y el quinto, sí. Claro, y el quinto Caseros es el 2015, cuando llega Macri a ser presidente y ata la vaca del endeudamiento, que ahora con ese endeudamiento, bueno, ya tienen pretexto. Tenemos acá metido. Claro, tiene pretexto y tiene excusa para estar acá adentro, ¿no? Claro, el tema es cómo lo podemos llegar a revertir, si hay alguna posibilidad de cambiar el proyecto político, o si crees que dentro del Frente de Todos puede haber alguna posibilidad de imponer otro proyecto que no sea neocolonial, digamos. No, mire, tiene que ser otra cosa. El general Perón decía que la verdadera política es la política internacional. Sí. Si uno intenta buscar la respuesta a estas cosas internacionales en la política de cabotaje, se va a equivocar siempre.
siempre. La respuesta nunca está en la política de cabotaje, porque la política de cabotaje es un reflejo automático de lo que pasa en la política internacional, es decir, la geopolítica. Sí. El Frente de Todos, o Juntos por el Cambio, o Milei, todos ellos, los candidatos, los dirigentes, los otros muchachos, estos muñecos que están ahí, todos ellos dependen de la coyuntura internacional para hacer o no hacer. Acá nadie va a hacer nada que no esté, digamos, pautado. En sintonía con lo que pasa en el mundo. La confusión que hay en nuestra política se debe a que hay una confusión en la geopolítica. En este momento está cambiando el orden mundial. Sí. Nosotros todavía no sabemos si va a caer, si va a ser pato o gallareta. No sabemos si va a caer en el lado occidente u oriente. No sabemos si Estados Unidos va a sostener el ordenamiento unipolar del mundo derrotando a Rusia y a China. Es una posibilidad. A mí me parece que eso no va a pasar, que va a ser al revés. Que el Oriente va a poner a Estados Unidos en su lugar y que va a surgir de eso un ordenamiento multipolar. Ya surgió, a mi modo de entender, en el que Estados Unidos va a ser un socio muy importante, pero va a compartir el poder con Rusia y China. Rusia y China, claro. Son tres polos de poder muy importantes. Después, otros polos de poder subsidiarios, multipolar, que pueden ser la India, que puede ser Brasil, ¿no? Que va a ser de alguna forma Europa, algunos países de Europa, depende de cómo Rusia disponga eso, porque Rusia va a tener la hegemonía en Europa. Claro, entonces ahí va a haber otros polos de poder subsidiarios y ahí se va a definir la política argentina. Acá va a aparecer un montón de putinistas, ¿no? Ahí todo lo que ahora están diciendo que Putin es un genocida y un invasor, van a decir que Putin es un gran estadista, un gran líder. ¿Entienden? Lo mismo que con Truman, con Harry Truman en el 45, cuando Truman arrojó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, muchos salieron a gritar que era un genocida. Mató a 300.000 japoneses, fue un genocida de hecho, ¿no? Pero como Truman ganó la guerra, hoy es un campeón de la democracia y los derechos humanos. ¿Entiendes? Sí, sí. Se tiene que ordenar, la política internacional se tiene que ordenar. Una vez que se ordene, la Argentina se va a ordenar. Pero mientras tanto no, y a mí me parece que Massa responde a uno de los bandos en esta guerra, responde a los Estados Unidos, así como igual que Lula, ¿no? Lula en Brasil, Massa acá, son representantes de los Estados Unidos, el interés de los Estados Unidos en esto. Asumió Lula y empezó a revertir toda la política pro-Moscú de Bolsonaro en la práctica y en el discurso. Sí, no es lo que... Sí, también lo hemos hablado, Decías que sí, iba a ser claro. una experiencia muy similar a lo que ocurrió acá en Argentina. Sí, claro. Es una suerte frente de todos. Sí, una suerte frente de todo. Pero también tiene una diferencia, que el dueño de los votos está primero ahí, ¿no? No es como acá. No, acá no. La dueña de los votos está suplente. Y el dueño de los votos estuvo preso, efectivamente preso, y un buen día el dueño de los votos lo largaron y el Poder Judicial anuló todas sus condenas. ¿Me entiendes? El Poder Judicial es un instrumento del poder fáctico global de los Estados Unidos, para ser más preciso. De siempre, en todas partes, no en Brasil, acá también. El lawfare, lo que hablamos tanto del lawfare. Claro, los Estados Unidos trabajan muy simplemente con esto, ¿sí? Lo único que hacen es encarpetar carpetear con la CIA a los jueces y a los fiscales, los tienen todos carpeteados, ¿sí? Y después chantajearlos. La CIA hace eso. No hay conspiranoia, no. Es muy fácil. Entonces estos pueden estar ahí
y tienen que hacer lo que le mandan para evitar que los escraches, vamos a decir de una manera muy suave, ¿no? Los maten. Y bueno, entonces el poder judicial funciona según la voluntad del poder global, el poder globalista, yanqui. Acá, en Brasil, en todas partes. Muy bien, los yanquis simplemente conversaron con Lula, le preguntaron si quería morir adentro. Lula dijo que no, quiere salir, quiere volverse presidente, pero bueno, va a jugar para nosotros. Y Lula, mirando bien la cosa, ¿qué sería jugar para los Estados Unidos? Sería garantizar el interés de ellos en la geopolítica. Pero le permiten a Lula hacer lo que Lula quiere hacer, que es repartir planes sociales, todo ese pobrismo, eso que le gusta a Lula. Y Lula aceptó, y bueno, y el Poder Judicial dejó de perseguirlo, lo descondenó, vamos a decir así. Usted tenga presente que un dirigente político, si lo persigue el Poder Judicial pro-yanqui, es porque lucha por los pueblos. Y si lo deja de perseguir o no lo persigue, porque se dio vuelta o trabaja para ellos. Sí, si no, no van a cambiar porque sí. Porque son buenos, claro. Y uno pasa que, sí, a veces uno ve que en general era una alegría y que vuelva Lula, pero uno ve esto, algo hay, uno siempre tiene esa idea, ¿no? No es porque sí, no dejan de perseguir porque sí. Volvió Lula, pero con una afiliación distinta. Con un montón de condicionamientos. Sí, es que alguna vez tuvo otra afiliación. Por ahí no, por ahí siempre fue pro-yanqui. Lo que pasa es que antes no estaba claro, porque no había desafío a la hegemonía global. Ojo, la operación Lavallato, que destruyó el gobierno del Partido de los Trabajadores en el año 96, que volteó a Dilma Rousseff, ¿usted se acuerda? Sí. No fue, a mi entender, no fue exactamente para voltear al gobierno del Partido de Trabajadores, sí, de manera colateral. La operación Lavallato fue para destruir a Odebrecht. Odebrecht era una corporación brasilera que hacía obras en Oriente Medio, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en Estados Unidos. Hacía obras en el mundo entero. Cuando los yanquis vieron eso, ¿qué es eso? Es un país que va a ser potencia, si tiene corporaciones transnacionales. No puede tener eso. JBS, la otra empresa que cayó en la operación Lavallato, era una exportación de carnes. Exportaba al mundo entero. Las dos cayeron. La operación Lavallato, todo el asunto del lavallatismo, ¿no? De Sergio Moro, todo eso. Fue para eso. Tanto es que después lo desactivaron. Una vez que terminó, lo desactivaron. Así de simple. Son los yanquis poniendo su voluntad, imponiendo su voluntad. Son los yanquis. O sea que en conclusión se tiene que reordenar la hegemonía mundial como para ver qué rumbo toma nuestro país. O sea, no. Tiene que ser pato galladito. Una vez que sea pato galladita, ya está. Si es un mundo multipolar, de todas maneras, acá, me parece que acá va a tener preeminencia. Los Estados Unidos lo van a mandar acá, porque es su patio trasero. Aunque el mundo sea multipolar, con más razón, los Estados Unidos van a apretar, que van a querer garantizar su papel de socio, tercer socio en discordia del ordenamiento mundial mediante el saqueo de los recursos naturales de América entera. Y es muy fácil esto. Nosotros tenemos muchas cosas acá, sobre todo acá y en Brasil, que le interesan mucho a China. Por ejemplo, la soja, por ejemplo, el litio. La soja para no morir de hambre, el litio para construir las baterías que ellos necesitan para llevar a cabo la revolución de la industria automotriz con el auto eléctrico. Esas dos cosas las tenemos nosotros. Entonces, los Estados Unidos van a querer adueñarse de eso para apretar a los chinos. Ahora, si cae pato y los Estados Unidos sostienen la hegemonía global unilateral
derrotando a China y a Rusia, cosa que no creo, me parece que no. Ya es tarde para eso, el mundo ya cambió. También los yanquis van a tener predominancia acá porque son los dueños del mundo, como siempre. Así que el orden, lo que pasa es que mientras el orden no esté definido, acá tampoco puede haber definición, porque nadie se quiere casar con nadie, y si se equivoca. No, pero pienso que así como... Yo siempre pensando no en buscarle la vuelta a todo esto, ¿no? Pero así como vino Néstor Kirchner con un proyecto, está bien, era una coyuntura distinta, pero estuvo ese liderazgo como para llevar adelante un proyecto de país soberano. Estuvo Néstor, o sea, puede haber otro proyecto. Puede haber alguien que canalice. Pero mientras no se ordene, no, en ese momento estaba ordenado el orden. El orden global estaba puesto. Uno puede... Es como Putin desafió un orden global que estaba puesto. Sí. Néstor Chávez y Néstor Chávez desafiaron un orden global que estaba puesto. Ahora el desafío es a quién, si nadie sabe cuál es el orden global. Se tiene que ordenar para que acá haya un proyecto político. Sí, de un lado al otro, claro. De un lado y del otro, exacto. Tiene que haber un proyecto político que exprese el orden global y tiene que venir uno que lo desafíe. No, igual es muy importante hablar en estos términos porque son discusiones que no es lo que abunda en los medios hegemónicos. No sé si has hecho esta observación, pero si mirás los medios, los temas es como que vivimos en cortinas de humo constante. No conviene que la gente sepa estas cosas. Claro, como que no se habla de estas cosas. No le conviene. Los periodistas saben que esto es así, pero no lo van a decir. Estamos con causas judiciales, con el tema... Claro. Es lo que yo... Sí. La gran hermanización de la sociedad argentina. Miren la pantalla, discutan si este o aquel, discutan candidaturas, discutan quién tiene que ir a perpetua, quién tiene que ir a 15 años, discutan cosas que no va a cambiar nada. Quédense quietos ahora. Lo ideal es que se queden quietos para siempre, ¿no? Que dejen el poder hacer a sus anchas, pero por lo menos ahora quédense quietos porque el mundo está cambiando y no es hora de agitar las aguas. Por eso toda esta despolitización de la sociedad está muy despolitizada. Muy despolitizada, sí. Muy desmovilizada, ya nadie cree en nada, los que antes militaban y simpatizaban y estaban ilusionados, ahora no quieren saber nada. Eso va a ser una apatía, ¿no? Que la gente de a poquito va a ir, y el golpe final de eso es la elección de un Massa, por ejemplo, ¿no? Un Massa como presidente es algo que no apasiona a nadie, ¿no? ¿Quién va a apasionarse con eso? Es difícil. No, la verdad que no. Es más, no tiene mucha... Mati, ¿querés comentar algo? Sí, Erico, ¿cómo estás? Te aprovecho un segundo porque sé que estás completamente interiorizado en lo que tiene que ver con la guerra que continúa. Y justamente en esto de comienzo de año y también comienzo de temporada, te quería preguntar si ves que durante este año esta guerra, por un lado o por otro, pueda tener su desenlace. Bueno, ahí hay que hacer un comentario de que la guerra no es la guerra. La guerra es la que es la pantalla. La guerra de Ucrania es la pantalla. Ucrania no existe. Sí. No existe. Ucrania es el instrumento con el que Occidente provoca a Rusia desde el 2014 con el Euromaidán y el campo en el que Rusia le responde a Occidente dentro de esa provocación. La guerra de Ucrania termina de la noche a la mañana en el momento que se resuelva la contienda sobre la hegemonía en Europa. Es decir, cuando se resuelva. Yo lo voy a decir este mes en la revista. Por ejemplo, hay una manera de resolver eso rápido, con una bomba nuclear táctica. ¿Se entiende? Yo no estoy hablando de una guerra nuclear, Cuidado.
Estoy hablando de una bomba nuclear táctica puesta con un misil en el centro de Kiev, por ejemplo, o de cualquier otra ciudad ucraniana, que va a tener evidentemente cientos de miles hasta millones de muertos, no tengan duda. No, estoy hablando livianamente de nada, estoy diciendo desde el punto de vista del que hace la guerra. Una bomba atómica nuclear, una bomba nuclear táctica puesta en el centro de Kiev termina con la guerra de Ucrania en ese momento, inmediatamente. Hay una rendición incondicional, y no solo eso, hay una rendición incondicional de toda Europa occidental. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los países, las potencias atómicas de la OTAN, que son Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, ¿no?, pueden responder, pueden lanzarle una bomba nuclear, un misil nuclear a Rusia. Pero es una escalada. Pero no lo van a hacer, porque este es el fin del mundo. Y además no están obligados a hacerlo, porque Ucrania no es parte de la OTAN. Si a la bomba cae en Polonia, ya es otro de cantar. Claro. Pero no cae en Polonia, cae en Ucrania. Entonces, cayendo en Ucrania, ellos no están obligados a responder, ni van a responder. Y no van a responder porque la sociedad civil, la sociedad en Europa, frente a la imagen de la barbarie, el golpe psicológico que significa una bomba nuclear, va a decir, sabemos que podemos responder, pero si respondemos nos va a caer a nosotros eso. Claro. Y el miedo a la muerte violenta lo va a conducir a la presión sobre su propio gobierno para que le entreguen todo lo que Putin lo que Putin exige. ¿Entiendes? Sí. Denle todo lo que quiere. Y se llama extorsión esto. Frente al miedo de que me pase a mí, yo presiono a mi gobierno para córtenla. Además, Ucrania ya no existe. A Ucrania es lo mismo que pasó en 1945. Las bombas atómicas sobre Japón no fueron contra Japón. Sí, efectivamente lo fueron. Se las comieron los japoneses, obvio. Pero esas bombas no estaban dirigidas a Japón, estaban dirigidas a Stalin, a la Unión Soviética, porque estaban particionando Europa y Stalin se quería quedar con todo. Lo mismo que quiere Putin ahora. Y Truman, para evitar eso, ¿qué hace? ¿Qué hace Truman? Arroja 2 bombas nucleares tácticas que solo él tenía en ese momento. Nadie tenía bombas nucleares. Era un monopolio. Las arroja sobre Japón para que Stalin y el pueblo ruso vea qué es lo que pasa con lo que se retoma. Y no se retomaron más. Y entre 1945 y 1950, que es cuando la Unión Soviética finalmente obtiene su propia tecnología nuclear, son 5 años en los que los Estados Unidos imponen todo el ordenamiento jurídico del mundo. La ONU, el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, puso Israel en Palestina. Todo lo que nosotros vemos como el orden mundial actual es se construye entre el 45 y 55 años. Son los años que los Estados Unidos tienen la bomba atómica y los soviéticos no. Es así de fácil. Va a salir este mes en Hegemonía, yo les ruego que lo lean. Sí, justo. Un artículo muy extenso donde se explica esto en detalle. ¿Cuándo sale la revista, Erico? Sale hoy a la tarde. Hoy a la tarde. Hoy a la tardecita. Esto es lo que hay que saber, doctora. No si Alberto o Massa o Cristina, esos son títeres. Bueno, les recomendamos a los oyentes que se suscriban porque realmente es material el que realmente le interesa y quiere saber cómo funciona el mundo, leer estas notas porque nos sacan de la mediocridad, porque consumimos... Lo que hace esto es dar perspectiva. Uno empieza a ver las cosas en perspectiva. O sea, ya esta roca local que nosotros vemos acá, la empezamos a ver desde arriba, desde donde cortan el bacalao. Claro. Y todo empieza a tener sentido, porque dice, bueno, si estos muchachos quieren esto, y esos muchachos enfrente quieren lo otro,
Yo cuando observo mi política, yo veo todo eso representado. Por eso Perón decía, la verdadera política, la política internacional, no era una frase de efecto que quiso lanzar Perón para quedar bien con los medios. No, no, no. Es una definición durísima. Durísima, en 8 palabras. 7, 8 palabras. ¿No es cierto? Es durísima. La verdadera política, la política internacional. ¿Qué está diciendo? Acá, esto, el cabotaje, es un reflejo de lo que pasa en el mundo. Si no, todo lo que hacemos es ver un panorama sesgado, totalmente sesgado. Si solamente vemos lo local. Si uno mira solo el cabotaje no lo entiende, porque es muy loco. ¿Cómo puede ser? No tiene sentido. Muchas cosas uno se le escapa porque dice, ¿por qué esto pasa? Bueno, porque hay intereses. No, yo siempre me aclaro. Cuando tengo una duda así, la verdad que con la revista me aclara un montón el panorama. Durante la pandemia. No, pero en serio, por eso siempre te convocamos, porque realmente es otra manera de ver las cosas y justamente el objetivo de este programa siempre lo decimos, generar pensamiento crítico, no quedarnos con lo que nos venden los medios hegemónicos. Y ya me están haciendo señas acá el operador que se nos fue el programa, así que Erico, te agradecemos muchísimo y obviamente más que invitado para seguir hablando con nosotros porque nos sirve un montón y a los oyentes también. Muchas gracias a ustedes, estoy a disposición, es un placer para mí, usted sabe que es un placer para mí participar en este programa, así que cuando quieran, ya saben que estoy aquí. Muchísimas gracias, Erico, que tengas un excelente fin de semana.